Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El reloj del cuerpo. Sí, el cuerpo tiene un reloj. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Vamos a hablar de cómo afecta el tema de los horarios, de las horas en que comemos, las horas en que hacemos ejercicio y demás, y cómo es que afecta al metabolismo. Entonces, esta conversación la traigo, esta explicación la traigo porque muchas personas nos han preguntado, inclusive nos han comentado, de que han notado que desde que cambiaron a un turno de por la noche, de trabajar por la noche, como personas que trabajan en fábricas por la noche, turnos nocturnos, empezaron a engordar. Inclusive hay personas que han observado que su diabetes arrancó o se descubrió justo después de haber cambiado de un turno por la noche. Y hay unas razones para esas. Voy a lapizar un poquitito para explicarlo. Fíjense, el cuerpo humano tiene su reloj interno y tiene un reloj interno que se llama el ritmo circadiano. Y ese reloj interno tiene su propia medida de a qué hora está haciendo qué tipo de cosas. Fíjense, muchas personas han notado que si empiezan a comer muy tarde por la noche, van a empezar a engordar. Y otros han notado que por la mañana, si hacen un buen desayuno, pues pueden tener un día con mucha más energía. Y si hacen un desayuno flojito, débil, con pancito o avenita o algo así, pues no tienen un día tan lleno de energía. Y eso tiene que ver con el reloj interno del cuerpo. El ritmo circadiano, podríamos decir que el cuerpo está dividiendo el tiempo y básicamente ese reloj del cuerpo lo que hace es que divide las acciones del cuerpo principalmente en las acciones de acción, de movimiento, son de la mañana o de la primera parte del día. Las acciones que tienen que ver con reparación, descanso, son de la noche. Una de las cosas que pasa es que cuando una persona empieza a trabajar de noche y se ve obligado a trabajar largas horas por la noche, pues va a notar que se le hace mucho más difícil adelgazar y puede empezar inclusive a engordar, ¿no? O puede sobrevenirle una condición como diabetes, pero es por el impacto hormonal que tiene el horario en que la persona está trabajando. Fíjense, todos nosotros aquí atrás, aquí, entre medio de los dos ojos aquí, hacia adentro, tenemos una pequeña glandulita que se llama la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que está por aquí y es una glándula maestra. Esa glándula produce una hormona que se llama melatonina. La melatonina es una sustancia que ayuda a dormir. De hecho, muchas personas que padecen de problemas de sueño, de problemas de insomnio, pues toman melatonina. Porque la melatonina es una sustancia que la segrega la glándula pineal exactamente cuando la persona realmente necesita dormir. Pero para que la glándula pineal segregue melatonina tiene que haber oscuridad. Quiere decir que si aquí está el sol prendido y está dando la luz, pues mientras haya luz entrando por la retina, la glándula pineal no va a producir melatonina. Por lo tanto, la persona no va a sentir mucho sueño. De hecho, una de las técnicas para que una persona pueda dormir cuando está teniendo problemas para dormir de noche es hacer que el cuarto esté más oscuro para que no entre la luz. Una de las cosas que más ayuda a una persona a conciliar el sueño es lograr que el cuarto no tenga rendija. Vamos a decir, una persona, por ejemplo, que tiene que dormir durante el día, porque tiene un turno de noche, pues debe tratar de que todo quede tan sellado que parezca totalmente de noche. De esa forma le hace un engañito a su cuerpo, haciéndole pensar al cuerpo de que es de noche, porque una vez que hay total oscuridad, la glándula pineal empieza a producir melatonina y la melatonina da sueño. Ahora, cuando una persona tiene un turno de noche y está teniendo que trabajar de noche y come, cuando ingiere alimento, vamos a decir comida, ¿no? Pues esa comida está entrando de noche, se supone que era más al ciclo diario
y está entrando más al ciclo de la noche. Cuando entra el ciclo de la noche, que es un ciclo más de almacenamiento, de reparación, de descanso, este no es un ciclo de acción. Y cuando la comida entra a ese ciclo, pues la persona empieza a engordar y empieza a afectársele el metabolismo. Fíjense, hay una frase por ahí famosa, a mí me gusta mucho, no es mía, pero es muy buena, que dice que uno debería desayunar como un rey, almorzar o comer, como dicen en México, como un príncipe y cenar por la noche como un mendigo. De hecho, yo he visto en la práctica, y es de las cosas que recomendamos en el libro Diabetes sin Problemas y también en el libro El Poder del Metabolismo, que la persona realmente debería tener un buen desayuno, porque cae en el ciclo de la mañana, que es el ciclo de acción, de digerir, de ganar fuerza para hacer ejercicio y ese tipo de cosas, para mover el cuerpo, y debería tener un almuerzo, una comida al mediodía o a las 2 de la tarde, como hacen en México, pero más mediano, ¿no? Y ya por la noche debe ser la comida más ligera, la más suavecita de todas, la más liviana, vegetales, ensaladas, cositas livianas. ¿Qué pasa? Cuando una persona hace eso, está yendo completamente de acuerdo al ciclo del reloj del cuerpo. Y al ir con ese ciclo, pues va a dormir mejor, va a poder adelgazar y demás. Ahora, para las personas que de todas formas tienen que trabajar de noche, la recomendación principal que les tengo es que tienen que mantener total oscuridad y tienen que suplementar el cuerpo con magnesio. El magnesio, yo creo que por aquí tengo algo de magnesio, ¿no? Fíjense, este es un magnesio que nosotros usamos, pero puede ser cualquier magnesio si usted no consigue este, ¿no? El magnesio, el que nosotros usamos, pues es citrato de magnesio, que es de los 8 tipos de magnesio, es el más absorbible de todos. Es lo que dicen los estudios clínicos. Pero si usted no tiene acceso a un Magic Mag como este, que es algo que nosotros tomamos por la noche, como esto es como un polvito, ¿no? Que se usa como un tececito de noche, puede ser frío o caliente. Pero el magnesio tiene la ventaja de que relaja el cuerpo. Uno de los problemas es que cuando el sistema nervioso está muy alterado por el cambio de reloj del día, que está fuera de hora, la acción que usted está haciendo con el reloj del cuerpo, pues el cuerpo se pone tenso. Cuando se pone tenso, el sistema hormonal se estresa. Cuando el sistema hormonal se estresa, el cuerpo produce mucha adrenalina, cortisol, las hormonas de estrés, y eso le engorda. Así que básicamente, si usted quiere mantener un buen sueño, si usted quiere poder combatir el reloj de su cuerpo, tiene que ayudar al cuerpo con magnesio. El magnesio es un mineral relajante. Es un mineral que le ayuda a una persona a dormir bien, a relajarse y a vencer el problema de que está teniendo que trabajar fuera de hora y causándole un estrés al cuerpo severo. Así que esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.